Juan capítulo 6, versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: «¿Esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, en su discurso de despedida a los Efesios, allí en el libro de Hechos, dice que no ha reunido de anunciar todo el consejo de Dios. Y entendemos todo el consejo de Dios en cómo Él se ha revelado a través de la Escritura. Y ahora nosotros podemos entender todas estas palabras que el Señor nos ha dicho. Y la verdad que no hace falta ser un gran teólogo para entender las palabras simples que es el Evangelio. Hasta un niño pequeño las puede entender, ¿verdad? El plan de redención del Señor es muy sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay que profundizar más en esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Palabras muy sencillas. Pero dentro de esta revelación también hay pasajes que son difíciles de interpretar. Hemos leído en esta profecía de Daniel, ¿verdad? Hay algunos que especulan mucho acerca de lo que está diciendo allí el profeta Daniel, hacen sus cábalas, esto de que hemos leído en el versículo 7, por ejemplo, que será por tiempos y la mitad de tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, y llegue a 1335 años. Aquí nos podemos enredar y pasar mucho tiempo sin luego sacar nada en claro. Es verdad que es la palabra de Dios, aquí, a través de la profecía de Daniel, él habla y se van a cumplir todas las profecías, todas las palabras que aquí nos está diciendo. El tiempo no sabemos cuándo. Que se va a cumplir, lo sabemos, porque la palabra de Dios es fiel y se cumple siempre. Desde luego, aunque nosotros sepamos y hayamos oído 1000 veces estas palabras de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, nos dice el apóstol Pedro que aunque las sepáis, el mismo apóstol Pedro dice que él las va a seguir diciendo, dice, porque es bueno para vosotros que recordéis todas estas cosas, ya que muchas de ellas son difíciles de entender, como también el apóstol Pedro dice que el mismo apóstol Pablo también, en sus escritos hay cosas que los indoctos tuercen y no saben interpretar correctamente las escrituras. Bien, no os asustéis, no os voy a hablar de estos temas de difícil interpretación. Lo que sí hemos leído en la profecía de Daniel, en el versículo 2, son estas palabras: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Algo que para nosotros es nuestra esperanza. Los creyentes sabemos que tenemos esa vida eterna. Esa es la esperanza por la cual nosotros vivimos, esa es la promesa del Señor, esa promesa firme por la cual nosotros estamos anclados y vivimos con esa esperanza para la vida eterna. Y esto es lo que quisiera compartir hoy con vosotros, estas palabras que aquí hemos leído en el Evangelio de Juan,
esta declaración del apóstol Pedro cuando le dice al Señor: tú tienes palabras de vida eterna. Así que vamos hoy a tratar este tema que he titulado Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Y hemos comenzado en el versículo 59 leyendo de esta manera: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y desde luego tenemos que ver qué cosas son las que dijo Jesús allí en la sinagoga en Capernaum. Y para saber estas cosas, pues tenemos que leer todo el capítulo 6. No lo vamos a leer todo por falta de tiempo, pero sí que vamos a citar algunos versículos que nos van a ilustrar, nos van a iluminar acerca de lo que el Señor luego va a explicar o va a decir a partir del versículo 60. Entonces nos remontamos a los primeros versículos y allí vemos que Jesús había hecho este milagro de alimentar a unas 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Y durante el primer año de su ministerio, el Señor Jesucristo empezó predicando con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero a la par de que iba predicando el Señor, hacía muchas señales, hacía muchos milagros, de modo que la multitud se agolpaba a él, y entonces su fama fue creciendo de tal manera que muchos le seguían por las señales que hacía. Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 28, dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que lo que vemos en el primer año del ministerio del Señor era que estas señales, estos milagros, eran un reclamo para que la gente le siguiera, y allí donde iba, pues sacaban a los enfermos a los caminos, a aquellos endemoniados también. Todas estas señales el Señor las estaba haciendo. Sin embargo, otros, a pesar de que el Señor evidenciaba que Él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, había otros que no creían, a pesar de ver todas estas señales. Y no solo no creían, porque nos encontramos con estos escribas y fariseos que, como digo, no solo creían, sino que buscaban ocasión para pillarle en cualquier renuncio, para entregarlo, para llevarlo a la muerte. Desde luego, sabemos que el Señor Jesucristo, fue hombre, pero también Dios. Y uno de los atributos que solo Dios posee es la omnisciencia, ¿no? Solo Dios sabe los pensamientos y las intenciones, como hemos también leído en este pasaje de Hebreos 4:12, ¿no? Esta palabra que sabe las intenciones y los pensamientos del corazón, ¿no? Pues Jesús sabía los pensamientos y las intenciones de los corazones de todos aquellos que le seguían. Y así se lo hace saber. En el versículo 26 de este capítulo dice: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y fijaos lo que ahora les dice: trabajad no por la que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Como se suele decir, algunos le seguían simplemente por el hecho de que querían llenar sus tripas, ¿no? Le seguían, pues, bueno, este nos va a alimentar, y encima sin dar un palo al agua, ¿no? Que eso es por eso el Señor le dice: trabajar no en este sentido, ¿no? Aunque también aquellos que comen, pues tienen que trabajar para el sustento. Pero aquí les dice: trabajad para esa comida que a vida eterna yo les voy a dar. Así que el Señor les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fijaos que es incomprensible, ¿verdad?, que después de haber visto estas señales no creyeran que Jesús era el Hijo de Dios, que Él había venido para hacer la voluntad del Padre. Y sin embargo, Él, conociendo el pensamiento y los corazones de los hombres, Él ya les declara estas cosas: aunque habéis visto estas señales,
no creéis en mí. Porque fijaos que esto ya había sido profetizado anteriormente, en palabras del mismo Señor Jesucristo, allí hablando de una profecía de Isaías, dice: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y fijaos que si luego tenéis tiempo de leer todo este capítulo 6, el tema central que nos habla aquí el apóstol Juan es la fe. El tema central que nos habla aquí este capítulo 6 es la fe. Y como digo, si lo leéis detenidamente, veréis que el verbo más utilizado que se repite en este capítulo es el verbo creer. Versículo 29. Que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 30. Para que veamos y te creamos. Versículo 35. El que en mí cree. Versículo 36. Aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 40. El que ve al Hijo y cree en Él. Versículo 47. El que cree en mí. Versículo 64. Algunos que no creen. Versículo 69. Y nosotros hemos creído. Si os dais cuenta, este verbo, creer, lleva implícito la fe, pero lleva aquí los dos efectos que hemos leído, el positivo y el negativo, ¿verdad? Los que no creen y los que creen. Y hemos leído, ¿verdad?, en este capítulo de Daniel, los que creen irán a vida eterna y los que no creen a una confusión perpetua, al infierno. Así que, como hemos dicho, fueron muchos los que de verdad creyeron que Jesús era el Mesías por las señales que hacían. Y sabemos que estas señales evidenciaban que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios que había sido prometido, que habían profetizado en el Antiguo Testamento, y ahora en el cumplimiento del tiempo, pues Jesús se manifestaba haciendo estas señales, pero también predicando el Evangelio. Era el mensaje del Evangelio que debían creer, pues su palabra era la que hacía que los corazones se cambiaran, que aquellos que no creían en él, aún en las señales que hacían, por la fe, por su palabra, por la predicación del Evangelio, pudieran creer en él. Porque fijaos que en realidad las señales, y luego también lo vemos en la extensión del Evangelio, en el libro de los Hechos, las señales eran un complemento a la predicación de la palabra. Era el Espíritu Santo quien, a través de su obra redentora, a través de su obra regeneradora, el que cambia los corazones, el que nos hace nacer de nuevo, quien verdaderamente es el que produce la fe en nosotros. No las mismas señales eran ese complemento a la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo lo dice: yo he venido a anunciar lo que Dios me ha dicho que diga. Y así lo leemos en Juan capítulo, este mismo Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Más adelante, versículo 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. ¿Qué eran las palabras que tenía que transmitir el Señor Jesucristo? Pues el Padre le había dicho que predicara el Evangelio, ese mensaje que había sido anunciado desde el principio de los tiempos, aquel que iba a venir a cumplir esa profecía, ese que nacería
de la simiente de la mujer vendría a acabar con el poder del diablo y de la muerte, para darnos vida a través de la fe en el plan redentor que el Señor anunció desde el principio de los tiempos. Y como digo, Dios ha hablado desde el principio y ha escogido un pueblo para que le sirva y para que le adore. Y todas estas personas que vemos aquí, porque Jesús vino a los suyos, él empezó a predicar allí, como hemos visto, en Galilea, luego en Jerusalén, en diferentes sitios, por todos los lugares el Señor anunciaba el Evangelio, un Evangelio que debían de conocer, puesto que había sido anunciado a través de los profetas, pero no solo el anuncio de los profetas, sino también por su misma historia. Ellos habían recibido, y se jactaban muchos, de conocer la ley, de conocer las palabras de Moisés y demás. Y allí el Señor les está redirigiendo, ¿no?, a esos momentos en los cuales el Señor habló a través de Moisés. Y allí en lo que estamos viendo ahora, en el contexto de lo que estamos viendo en este capítulo 6, le recuerda que Moisés no fue quien les dio de comer este pan del cielo, sino que Dios mismo fue el que mandó este pan del cielo. Y así en el versículo 32 lo leemos. Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y aquí lo que el Señor les está enseñando, y les va a enseñar, de que ese alimento que Dios les da, ese pan que descendió del cielo, es el que da vida, el que da vida eterna. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Bueno, aquí encontramos para los judíos, ¿no?, un pasaje de difícil interpretación, ¿no? Cómo este hombre nos dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Desde luego, algo que no hacían los judíos o no practicaban era la antropofagia, ¿no?, o sea, de comer carne humana, pero mucho menos la sangre, ¿no?, beber la sangre. Allí la ley prohibía concretamente el hecho de comer y beber sangre. Lo leemos en el libro de Levítico 17:12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá carne, ni el extranjero que mora en vosotros comerá sangre. Bueno, claro, nosotros ahora entendemos que lo que está hablando Jesús no lo está diciendo en un sentido literal, pero nos tenemos que poner, fijaos, en la escena, Jesús hablando, diciéndole esto allí a los judíos. ¿Qué podían pensar los judíos en ese momento? Las palabras que está diciendo Jesús, es solo un hombre fuera de sus cabales podía estar hablando de esta manera. Era inimaginable. ¿Cómo podemos creer a este hombre que nos dice que comamos su carne y que bebamos su sangre? Bueno, aquí lo que vemos es entendemos nosotros, ¿no?, este mensaje simbólico. Pero al final es lo que el Señor Jesucristo, a través de estos pasajes, está diciendo que la centralidad de su mensaje es para que crean en Él, para que tengan fe, para que crean sus palabras, si no de una forma literal, como entendemos aquí, pero que sí las crean, que sus palabras tienen vida eterna. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas palabras, si pensáis, nos hacen retroceder un poco
no sé si en el tiempo, porque el Evangelio de Juan no nos habla cronológicamente, pero sí en los capítulos anteriores, en el encuentro que Jesús tiene con la mujer samaritana, allí en el capítulo 4. Allí Jesús le dijo a esta mujer: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si veis, el mensaje es el mismo, el que está diciendo el Señor a la mujer samaritana, que ella quería beber de ese agua, y ese agua que el Señor le va a dar es para vida eterna. Y ahora el Señor Jesucristo le está diciendo a estos que le estaban siguiendo: si comer mi carne y beber mi sangre, tenéis vida eterna. Yo soy el que da la vida eterna. Así que lo que encontramos aquí, en estos dos pasajes, es que solo Jesús es el que da vida. Solo Jesús, a través de la fe, hace que nosotros podamos creer que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por nosotros, morir por los pecados, para cumplir así la voluntad del Padre. Ahora bien, estas palabras, como dijeron aquí algunos, dura es esta palabra. Es muy dura, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos saber lo que nos está diciendo en concreto? Vamos a comerte en sí. Explícanos, ¿no? Explícanos qué es esto. Y la respuesta, desde luego, para nosotros ahora puede ser sencilla. Para aquellos que estaban en él podía también ser sencilla, porque desde luego solo el Espíritu Santo, y eso es lo que vemos en tercer lugar, es el que podamos creer que las palabras de Jesús que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. El Señor Jesús, antes de ser entregado, dio a sus discípulos la promesa del Consolador. Lo vemos allí en Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Fijaos que las palabras de Jesús y anteriormente de Juan el Bautista, anteriormente lo vemos a través de los profetas, eran palabras de arrepentimiento, palabras que tenían que llegar al corazón de los hombres, de las mujeres, pensando en su pecado. Tenían que reconocer que ellos estaban separados de Dios, que no podían hacer nada para ser salvos si el Espíritu Santo no obraba en ellos. Y Jesús le estaba diciendo precisamente esto, que a través del Espíritu Santo, que es el que cambia de los corazones, solo a través del Espíritu Santo podían creer estas palabras complicadas que se les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y como hemos dicho, este atributo de la omnisciencia, aquí Jesús se lo hace saber. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Esto que os estoy diciendo os ofende? Desde luego, para muchos de los judíos, estas palabras sí fueron ofensivas. Unas palabras que les causaron precisamente el hecho de que le abandonaran, de que ya no estuvieran con él, de que ya le trataran como un loco, como vemos allí, que también en principio sus hermanos le decían: este está fuera de sí. Y es comprensible, ¿verdad?, que muchos le dejaran por esto, pero precisamente le dejaron porque el Espíritu Santo no había obrado en ellos. Fijaos que el Evangelio para muchos es ofensivo. Cuando nosotros hablamos de pecado, y lo que dice aquí el Señor Jesucristo, cuando les envíe el Consolador, el Espíritu Santo, Él hablará de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Cuando nosotros hablamos el Evangelio y decimos: arrepentíos de vuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo como vuestro Salvador, muchas veces, ¿qué nos contestan? ¿De qué me tengo yo que arrepentir? Yo no mato, no robo,
no miento, no hago mal a nadie, soy una persona buena, ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues precisamente estos que se creían buenos no se tenían que arrepentir. De la misma manera, ellos no creían en el Señor Jesucristo estas palabras porque no tenían fe. Y fijaos que allí cuando el Espíritu Santo unge a todos los discípulos que estaban allí en Pentecostés, ¿no? Allí en la primera predicación, nada más recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se dirige allí a los judíos y fijaos cómo Pedro les confronta y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vosotros le crucificasteis. Esto es duro, ¿verdad? Esta es una palabra muy dura. Vosotros le crucificasteis. Matasteis al dador de la vida. ¿Esto os ofende? ¿Ofende estas palabras? Fijaos la respuesta. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué diferencia, ¿verdad?, la respuesta que dijeron allí estos judíos cuando se les confrontó con el Evangelio. Vosotros matasteis al Señor Jesucristo, le crucificasteis. Y aquellos que estaban oyendo estas palabras del Señor Jesucristo, que les está dando palabras de vida eterna, ¿qué hicieron? Se fueron, no se arrepintieron, se fueron y le dejaron, porque les ofendía. Hermanos, el Evangelio ofende. Y el Evangelio ofende. Pero el Evangelio también es gracia. El Evangelio es el amor de Dios hacia los pecadores. El Evangelio es que podemos creer que Jesucristo es quien nos da la vida eterna. Por sus palabras entendemos que el Señor es el que nos da la vida eterna. Qué diferencia, ¿verdad?, entre aquellos que se compungieron de corazón al oír estas palabras de la predicación del Evangelio, ¿eh? Cuando somos confrontados con la palabra, cuando verdaderamente se nos dice que estamos completamente separados de Dios, que nada podemos hacer, que no hay nada en nosotros mismos que podamos llegar a Dios. Cuando nos habla el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué palabra más sencilla, ¿verdad? No hace falta pensar en esto, porque en realidad es la palabra del Señor la que luego nos hace comprender todas estas palabras. Pero fijaos que es por la misma palabra de Dios que podemos creer, porque el Señor Jesucristo, fijaos lo que les dice ahora. Pues que, versículo 62, pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, por mucho que ellos vieran con sus ojos las señales, los milagros, todo lo que el Señor estaba haciendo, no podían creer. Su corazón estaba entenebrecido. Aun viendo, no podían creer porque no escuchaban las palabras del Señor. Porque dice luego: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía el pensamiento y las intenciones del corazón, lo dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué ya no andaban con él? Pues lo hemos leído. Es el Espíritu el que da vida. Y ninguno puede creer en el Señor Jesucristo si el Padre que le envió no le trajere a él. Desde luego, si nos remontamos atrás, vemos también que es a través de la palabra de Dios
que es a través del mensaje del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo, es el único que puede dar vida a estos corazones que están muertos. Porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es, como he dicho, el Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo por la regeneración de nuestro corazón. Fijaos allí en como el profeta Ezequiel, y poneos otra vez pensando en la escena, ¿no? Esos huesos secos, ¿no?, que están allí, muertos, o sea, no secos, sin vida, no hay nada que pueda... ¿Y qué le dice el Señor a Ezequiel? Profetiza, háblales, habla a estos huesos para que tengan vida. Y es el Espíritu Santo el que hace que esos huesos recobren vida. Esto es un milagro, vemos aquí que es la obra del Espíritu Santo, regenerando a lo que estaba muerto y dándoles vida. ¿Qué pensáis? ¿Es más milagro que de 5 panes y 2 peces 5.000 personas coman? ¿O que unos huesos secos recobren una vida a través de la palabra de Dios? Es un milagro, pero es el milagro que obra también en los corazones de aquellos que estamos muertos o los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es un milagro que el Espíritu haya obrado en nosotros, que no merecíamos nada. Sin embargo, por la palabra de Dios, como nos dice el apóstol Pablo, la fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso predicamos. Por eso nuestro deber es seguir hablando a estos corazones que están muertos. Y si tú hoy estás oyendo estas palabras y no crees en tu corazón y con tu mente que Jesucristo es el Señor, que vino a salvar a los pecadores, hoy estamos haciendo este llamado para que creas y tengas vida, que tengas vida eterna. Lo que está aquí diciendo el Señor Jesucristo cuando dice que es el Espíritu el que da vida y que nadie puede venir al Padre sino el que el Padre le ha dado. Vemos aquí este plan de la salvación, este plan de la redención, este plan desde la eternidad, las 3 personas de la Trinidad obrando, el Padre enviando a su Hijo para que cumpliese su voluntad. La voluntad del Padre es que el Hijo muriera en la cruz para expiación de nuestros pecados, y el Espíritu Santo es el que nos da vida, el que nos lleva a los pies de la cruz para creer que Jesucristo es nuestro Señor. Y ahora, acabando y brevemente, lo que vemos en último lugar en nuestro pasaje es precisamente que aquellos que se quedaron confesaron que Jesús tenía palabras de vida eterna. Y fijaos lo que el Señor les pregunta anteriormente a aquellos que se quedaron. Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis iros vosotros también? Volvemos a imaginarnos la escena, ¿verdad? Allí una multitud que estaba oyendo las palabras del Señor, comer su carne, beber su sangre, este está fuera de sí, nos vamos. O sea, ¿cómo podemos seguir a este hombre, no? Y los 12 allí que estaban con el Señor Jesucristo. Él les había mostrado que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, y ellos lo creían, ellos tenían fe, a pesar de que, como he dicho, todavía el Espíritu no había llegado a ellos para que les diese todo el entendimiento, como el Señor les había prometido. Cuando yo me vaya, os mandaré al Consolador, y Él os enseñará todas las cosas que yo os he dicho. En ese momento, pues imaginaos también a los 12. Oye, yo no entiendo las palabras del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Bueno, lo que vemos aquí es que no sería la primera vez en que los apóstoles se quedaran perplejos, ¿no?, ante las palabras del Señor.
muchas veces, como vemos en los evangelios, el Señor hablaba en parábolas, ¿no? Hablaba en un lenguaje figurado. ¿Y por qué hablaba en un lenguaje figurado? Pues él mismo lo dice. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? ¿De verdad era el propósito de Dios que estos a los que había estaba mostrando su poder, estaban haciendo las señales, no querría que fuesen salvos? La palabra nos dice que Dios no quiere la muerte del impío y que aquellos a los que creen, Él les da vida eterna. Pero este es el endurecimiento del ser humano. El ser humano no quiere oír la palabra de Dios. No quiere oírla. Hay un corazón de piedra, hay una sordera, hay una ceguera, porque no quieren oír la palabra de Dios. Sin embargo, lo que vemos aquí es que precisamente a los discípulos, a los 12, sí les dio ocasión de entender estas palabras. Fue por la fe entonces que vemos aquí lo que Pedro testificó con su boca: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? O sea, si no eres tú, ¿quién puede ser? ¿Quién puede darnos palabras de vida eterna? ¿Quién? ¿Quién puede hablar de esta manera? Pedro le dijo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como digo, solo un corazón regenerado podía haber dado esta respuesta. Si el Espíritu Santo no había obrado en el corazón de Pedro, era imposible que le dijera que solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque es por el Espíritu que ahora tenemos el discernimiento de entender las cosas espirituales. Y Jesús estaba hablando de comer su carne y beber su sangre de manera espiritual. ¿Y quién puede entender estas palabras si no se disciernen espiritualmente? El Espíritu es el que da vida, y por eso nosotros entendemos que lo que está diciendo Jesús allí son palabras de vida eterna, como dice Pedro. Pero fijaos que esta declaración de Pedro lo que nos muestran aquí es una fidelidad. Ellos eran sus discípulos, le acompañaban a todos los lados. ¿Por qué razón no se fueron con los otros? Porque ellos creían precisamente que Jesús tenía palabras de vida eterna. Por eso ellos eran fieles a su maestro. Ellos no se fueron porque creían verdaderamente que Jesús era el Cristo. Y fijaos que encontramos otro pasaje similar que también el apóstol Pedro declara cuando el Señor dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solo a través de lo que el Espíritu hace en nosotros que podemos revelar, que podemos dar nuestra razón de nuestra creencia, de que verdaderamente creemos, testificamos y decimos que solo el Señor Jesucristo tiene la salvación. Y acabo teniendo o mandándoos una reflexión que yo también me tengo que hacer. Y es cuando verdaderamente somos confrontados con la palabra de Dios, cuando realmente vemos que no estamos siguiendo el camino, que esa palabra es dura para oír, que esa palabra incluso nos ofende.
La reflexión es, ¿nos iremos nosotros también? ¿O desde luego buscaremos en la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que Él nos hable a nuestro corazón, para que si en verdad hemos pecado nos arrepintamos, para que busquemos al Señor, para que vivamos, que tengamos plena conciencia, una conciencia aquí de lo que hemos visto en el apóstol Pedro, una conciencia de fidelidad, de vivir para el Señor, y también una conciencia de nuestra salvación, de que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Así que, hermanos, tenemos que seguir dando gracias al Señor, porque a pesar de pasajes que nos pueden llevar a entenderlos con dificultad, el mensaje del Evangelio es muy sencillo, muy sencillo. Pero el Evangelio, como he dicho, tiene esas dos facetas: el que cree y el que no cree. Los que creen tendrán vida eterna, pero los que no creen serán llevados a ese lugar que es el infierno. Así que si hoy no crees en el Señor Jesucristo, pues te exhortamos, te animamos a que confieses con tu boca y con tu corazón que Jesús es el Señor y serás salvo. Vamos a orar. Dios bendito y Padre eterno, Señor, te damos las gracias porque vemos a través de tu palabra, por tu Espíritu, que nos das ese discernimiento para entender lo que la revelación con que nos has hablado. Pues vemos, Señor, que solo tú eres quien nos puede dar esa vida eterna, una vida eterna que anhelamos porque sabemos que tú también nos prometiste, como lo hiciste allí a los discípulos, que preparas lugar para nosotros. Entonces estamos convencidos, tenemos la certeza y vivimos en la esperanza de que algún día, pues si no vienes por segunda vez, que también esperamos tu venida, si antes somos llevados a tu presencia, pues Señor, que tengamos esa certeza de nuestra salvación. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces, al igual que muchos de estos discípulos, muchas veces cuando somos confrontados con tu palabra, quisiéramos irnos también. Por eso te pedimos perdón y que tu Espíritu nos guíe a vivir una vida de santidad, que vivamos con este testimonio de saber que solo Cristo salva. Así te pedimos, Señor, que hoy sea ese día de salvación, que no solo aquí, sino en otros lugares del mundo donde tu palabra está siendo predicada, que tú obres con poder, que tu Espíritu obre con ese milagro de cambiar los corazones que están muertos para darlos vida. Señor, anhelamos que tú sigas obrando aquí en Aranjuez, que sigas obrando en Madrid, en España, en todos los lugares, Señor, para que tu reino se extienda sobre la faz de la tierra, para que tú recibas la gloria y la honra, porque tú eres el único Dios verdadero y en ti confiamos y a ti adoramos. Te pedimos todas estas cosas dándote las gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.